La palabra de Dios es viva y poderosa. Transforma nuestro corazón, renueva nuestra mente y guía cada aspecto de nuestro diario vivir. Bienvenidos a este tiempo especial en el que juntos nos exponemos a la verdad que cambia vidas. Escuchemos una vez más un sermón en Hila. Bueno, el Señor siempre hace buenas todas las cosas y como casi siempre ocurre, Él me permite una ilustración justo en el momento indicado. Esta semana el gobierno nacional anunció un cambio, su gabinete, y una persona ha sido nombrada y interesantemente es una persona que dice ser pastor. El pastor Saade. Y mientras estaba preparando la prédica y veía todo este ambiente nacional, que es de mi interés porque amo esta nación, pensaba en mi corazón lo que el mundo piensa acerca de lo que es un pastor. ¿Qué piensa el país? ¿Qué piensan los colombianos? ¿Qué piensan las personas cuando nombramos la palabra pastor? Y este nombramiento ha sido tan polémico que todo el mundo dice una cosa y la otra. Y algunos se alegran, bueno, al menos hay un pastor ahí. Y otros se ofenden, ese no es ningún pastor. Pero este pasaje nos permite acercarnos con mucho cuidado a este tema del pastorado. Y principalmente atesoren la parte final, revístanse de humildad. No sé cuál sea tu opinión frente al pastor Saade y su nombramiento, pero la palabra del Señor hoy de primerazo te llama, revístete de humildad. Ahora, todos quisiéramos saber qué dice la Biblia acerca de los pastores. ¿Quiénes son los pastores? ¿Por qué este pasaje en esta carta? ¿Y qué quiere decirnos el Señor hoy? ¿Qué quiere hablarnos el Señor hoy? Es algo de lo que vamos a observar en este pasaje, que para algunos podría ser, bueno, parece ser que este es un pasaje que deberían escuchar los pastores, como que este es un sermón para los pastores. ¿Cuántos pastores hay aquí? Bueno, solamente hay dos, lastimosamente. Deberíamos ser más. Pero este no es un pasaje solamente para los pastores, aunque claramente sí es un pasaje para pastores. Pero esta carta no fue dirigida a pastores, fue dirigida a la iglesia del Señor Jesucristo, como bien hemos dicho desde el inicio del estudio de Primera de Pedro, es una carta enviada a los expatriados, a los peregrinos, a los viajeros que no son de este mundo y que van camino a casa. Y entonces, siguiendo esta metáfora del viajero, el sermón de hoy se titula Viajero, eres una oveja. La iglesia, tristemente, ha sido pastoreada, en muchos casos lamentables, muy lamentables, por hombres soberbios, que es el contraste que Pedro va a hacer entre dos tipos de personas, dos tipos de pastores, dos tipos de liderazgo, los humildes y los soberbios. ¿Qué hace Dios con los humildes? Les da gracia. ¿Y qué hace con los soberbios? Los resiste. Ahora también vemos en el texto que Dios va a recompensar a cada uno. A los pastores humildes les va a dar la corona de gloria. Y a los soberbios, como vimos, tendrán que dar cuentas ante el juez justo que viene a juzgar y está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Y nos preguntamos, ¿por qué Dios da pastores? Y esto solo como introducción. ¿Por qué una iglesia tiene que tener pastores? ¿Y por qué este nombre, pastor? ¿Por qué no otro nombre? Líder, guía, mentor. ¿Por qué pastor? Hay algunas iglesias hoy en día que para no parecer iglesias y no ser religiosos, ya las personas no se dicen hermanos, se dicen bro. Y en ese sentido, el pastor ya no es un pastor, sino ahora es nuestro líder. Él es nuestro mentor, es mi mentor, porque no queremos ser religiosos. Pero ¿por qué la Biblia habla de pastores? Pues vamos a ver hoy cómo Dios ha dado pastores a su pueblo desde siempre. Siempre Dios ha dado pastores a su pueblo y la razón es que el pueblo de Dios siempre ha caminado bajo todo tipo de peligros, malos ambientes, malas autoridades y todo tipo de sufrimientos. Pero es hermoso cómo para cada temporada del pueblo de Dios, Dios ha provisto su gracia a través de hombres humildes, que han sido el medio a través del cual Dios ha pastoreado a su pueblo. Y hermanos, esta época actual, la época de hoy, no es la excepción. El pueblo de Dios, los viajeros que son ovejas necesitan ser pastoreados.
Y vamos a ver que Dios no solamente le ha dado pastores a la iglesia, a su pueblo, sino que Él ha prometido hacerlo. Es una promesa. Dios ha prometido dar pastores a su pueblo que ahora están en este nuevo peregrinaje hacia nuestra ciudad celestial. Así que como iglesia necesitamos pastores humildes, fieles al Señor, fieles al conocimiento bíblico, con verdadera autoridad y que reflejen el carácter manso y humilde del Señor. Y como les decía, oficialmente en esta iglesia solamente hay 2 pastores. Y como dice la palabra del Señor, la mies es mucha, los obreros pocos. Así que a través de esta prédica también es un ruego al Señor: Señor, envía obreros a tu mies. Ustedes saben que estamos en una temporada de formar nuevos pastores, porque la iglesia no debería tener un solo pastor, porque el unipastorado existe solamente en la figura de Cristo. Él es el buen pastor, el único. Las iglesias no deberían tener a un pastor. Este es el pastor. No, no, el pastor es Cristo. Y nosotros somos pastores. Y por eso soñamos con que esta iglesia tenga varios pastores, 4, 5, tal vez 6 pastores, porque son muchos. Y yo no puedo atenderlos a todos, hermano. Y esta semana fui consciente de esto. No puedo. Y cuando lo intento, duermo 2 horas. Y entonces eso no es saludable. Así que, ¿la iglesia necesita pastores? Sí. Y para los que no estuvieron en la vigilia presentamos a unos hermanos que son prospectos para ser candidatos a pastores. Nótese bien, prospectos a ser candidatos a pastores, porque este es un proceso. Los presentamos a Esteban, a Jason Reyes, Jason Cifuentes, a William, a Camilo, a Faustino. Presentamos a estos hombres como prospectos. Les estamos enseñando, los estamos formando, estamos haciendo lo necesario como iglesia. Y yo quiero que ustedes nos ayuden a orar por estos hermanos. Y ahora, con lo que van a saber, ustedes puedan orar diciendo: Señor, haz de estos hombres este tipo de pastores. Porque tenemos una responsabilidad y en algún momento les vamos a preguntar a ustedes: hermanos, ¿están de acuerdo con que este hombre sirva como pastor en la iglesia? Y ustedes no pueden decir: ah, sí, me gusta. A mí me gusta ese muchacho porque me saluda lo más de chévere. No, no. Lo que tú tienes que decir es: estoy de acuerdo porque este hombre refleja estas verdades de Primera de Pedro 5. O podría decir: no estoy de acuerdo porque este hombre no refleja esto. Siento algo que no está bien. Y creo que es precisamente esto que la Biblia dice. No, no mi sentir, no, no. Es que es lo que la Biblia dice. Así que es un mensaje muy importante para la iglesia hoy, porque estamos justo en ese momento en el que necesitamos pastores, vamos camino a eso y la iglesia necesita ser pastoreada. Así que el mensaje de hoy les ayudará a orar, a medir, será como una vara de medir, a discernir el llamado en estos hermanos, para que finalmente sean candidatos y finalmente sean aceptados y finalmente sean nombrados, ordenados como pastores y sirvan con el corazón del pastor que este pasaje nos ofrece. Yo quisiera dejar en claro qué voy a hablar esta mañana. Esto solo era una introducción, pero trate de anotar esto o de guardar esto en su corazón, porque esto es lo que voy a tratar de sembrar en sus vidas. Este pasaje y lo que yo quiero hacer con esta prédica es lo siguiente. Dios quiere que su iglesia tenga pastores. Ahora, Dios no solamente quiere eso, Dios quiere que estos pastores ejerzan según su voluntad y según su ejemplo. Noten aquí, primero, Dios quiere que la iglesia tenga pastores, pero no solamente quiere eso, quiere que estos pastores ejerzan según su voluntad, pero también según su ejemplo. Es decir, según el ejemplo de Dios, porque Dios es el buen pastor. Pero Dios no solamente quiere dar pastores a su iglesia, no solamente quiere que estos pastores ejerzan según su voluntad y su ejemplo, sino que Dios dará gracia presente y coronación futura de gloria a los pastores humildes y juzgará a los falsos líderes soberbios. Voy a decirlo rápido para que ustedes se lo guarden en su cabeza. Dios quiere que su iglesia tenga pastores, Dios quiere que esos pastores ejerzan su voluntad y según su ejemplo, Dios dará gracia presente y coronación futura de gloria a los pastores humildes y juzgará a los falsos líderes soberbios. Así que veámoslo esto, como es costumbre, en 3 puntos. En primer lugar, los viajeros necesitan pastores. Veamos cómo finalizó el pasaje anterior.
Primera de Pedro 4:19. Esta es la necesidad. Recuerden, los viajeros necesitan pastores. ¿Qué es lo que pasa con estos viajeros, con estas ovejas? Van a sufrir conforme a la voluntad de Dios. ¿Y qué es lo que hacen los que sufren conforme a la voluntad de Dios? Encomiendan sus almas al fiel Creador. ¿Y Dios qué es lo que hace cuando alguien encomienda su alma a Él? Él les provee pastores. Tú vas a sufrir oveja, vas a sufrir viajero. ¿Qué es lo que Dios hace? Te provee un pastor. Hemos visto que los hermanos van a sufrir. Las hermanas con sus esposos inconversos van a sufrir. Los empleados que trabajan con jefes insoportables van a sufrir. Los cristianos que viven en países o en ciudades donde sus gobernantes no son creyentes y las leyes son contrarias a su fe, van a sufrir por causa de la voluntad de Dios. Por tanto, la iglesia necesita pastores. Los viajeros necesitan pastores. Ahora, hermanos, los viajeros no necesitan resolver su vida, porque si los viajeros necesitaran resolver su vida con consejos, con ayudas, con tips, no necesitarían pastores. Pero noten que lo que Dios les provee son pastores, no son motivadores, no son sobadores de espalda, ahí vas bien, no tienen necesidad de clichés baratos. Los viajeros que sufren por causa de hacer la voluntad del Señor necesitan pastores que cuiden a estos viajeros con la palabra del Señor. Porque los asuntos del viajero son asuntos del alma, son asuntos de ovejas que están en medio de lobos y que muchas veces no saben cómo actuar, no saben qué hacer, no saben cómo sentir, no entienden qué está pasando alrededor, están confundidos y necesitan volver a escuchar la voz del buen pastor que habla a través de los pastores humildes y fieles que guían el rebaño de Dios en medio de ellos. Los viajeros necesitan pastores. Ahora veamos qué hay después de nuestro pasaje. Primera de Pedro 5:10. Ok, así que los viajeros no solamente sufren, sino que los viajeros llegan a su destino. Es una promesa. No es un viaje interminable de sufrimiento, es un viaje que tiene un final y ese final es esta declaración. Él mismo va a perfeccionarlos, afirmarlos y fortalecerlos. Ese final es la gloria eterna en Cristo. ¿Y cómo hará Dios todo esto? ¿Cómo es que Dios va a perfeccionar, a afirmar, a fortalecer y a establecer a los viajeros? A través del trabajo pastoral. Dios ha dado pastores a su iglesia. La iglesia necesita pastores. Hermanos, los viajeros no necesitan frases de Instagram, tutoriales de YouTube o bailes de TikTok. Los viajeros necesitan el cuidado pastoral serio y profundo. Está bien pasar tiempo, comer, disfrutar, divertirnos, pero hermanos, nos dedicamos principalmente como pastores a atender sus almas y quisiéramos así comportarnos. Por eso los viajeros necesitan pastores. Ahora, nosotros no somos los únicos viajeros en la historia, no somos los primeros que han viajado hacia una promesa, no somos el pueblo de Dios que siempre ha existido. Esto ha pasado toda la historia de Dios con su pueblo. Y yo quisiera que ustedes pudieran conmigo viajar en el transcurso de la historia de la redención para entender por qué es tan importante que Dios dé pastores a su iglesia. Porque ustedes saben que hay muchos oficios y Dios hubiera podido haber usado muchas diferentes metáforas y Dios hubiera provisto reyes, ¿cierto? O sacerdotes o grandes líderes y ministros. Pero lo que Dios ofrece y lo que Dios da a su iglesia son pastores. ¿Por qué pastor? ¿Pastor? ¿Por qué le dicen a una persona pastor? ¿Quién se inventó eso? Bueno, vamos a ver cómo Dios ha pastoreado a su pueblo y ha dado pastores siempre a su pueblo. Por favor, vaya conmigo al Salmo 77:20 y léalo así. Dice, como rebaño guiaste a tu pueblo por mano de Moisés y Aarón. Aquí empezamos. Qué texto bello este. Como rebaño guiaste a tu pueblo por mano de Moisés y Aarón. ¿Quiénes eran Moisés y Aarón? ¿Alguien recuerda? Moisés, el primer gran líder del pueblo de Israel, quien liberó a Israel de Egipto y fue levantado como un pastor de Israel. Es más, Moisés fue pastor literal de ovejas. Luego de ser un príncipe en el palacio de Faraón, Dios lo saca al desierto. ¿Y qué se va a hacer Moisés?
pastorear ovejas. Y en medio de estar lidiando con estos animales tercos y obstinados, se encuentra con una zarza ardiente y Dios inicia todo un proceso de liberación. Pero noten que el pasaje da una verdad hermosa. Sí, claro. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Dios le proveyó al pueblo de Israel pastores, pero no se desentendió de su papel, sino que fue Dios mismo quien guió al rebaño por mano de Moisés y Aarón. Números 27:17. Miren lo que dice este pasaje. Dice, que salga y entre delante de ellos y que los haga salir y entrar a fin de que la congregación del Señor no sea como ovejas que no tienen un pastor. Esta es una declaración de advertencia y de promesa. El pueblo de Dios no puede ser un pueblo que ande como ovejas que no tienen un pastor. El pueblo de Dios siempre ha necesitado pastores. Continuó este recorrido el Señor con David. David, ¿qué fue David de primeras? Pastor de ovejas, cuando el Señor lo unge como rey. Así que aquí tenemos un hermoso, pero muy hermoso matrimonio de dos roles, pastor y rey. Un pastor que es rey. Vean lo que dice el Salmo 78, versos 70 al 72. Escogió también a David su siervo, lo tomó de entre los rediles de las ovejas, lo trajo de cuidar las ovejas con sus corderitos para pastorear a Jacob, su pueblo, y a Israel, su heredad. Y él los pastoreó según que la integridad de su corazón y los guió con la destreza de sus manos. Dios seguía pastoreando a su pueblo, en este caso con David. Pero para David era claro que aunque él tenía gran destreza e integridad en su corazón, quien pastoreaba a su pueblo era Dios mismo. Y por eso hemos leído insistentemente esta mañana el Salmo 23, porque el salmista reconoce que no es él, no es David quien pastorea su iglesia. Él reconoce que el Señor es mi pastor, nada me faltará. Qué texto hermoso este. Dios siempre ha pastoreado a su iglesia a través de pastores. Por eso los viajeros necesitan pastores. Ahora, hay un nuevo éxodo, hermanos. Después de que el Señor Jesús viene, y ahorita vamos a ver a Cristo como el buen pastor, pero luego de que el Señor Jesucristo viene y se va y nos envía otro consolador, inicia un nuevo éxodo. Nuevamente, el pueblo de Dios está disperso y va camino hacia su tierra prometida. Así como cuando salieron de Egipto e iban por el desierto, camino a su tierra prometida. Así estamos hoy en día. Y nuevamente en este mismo exilio, ¿qué es lo que Dios le da a su pueblo? Pastores. Porque Él no desea que su pueblo camine como ovejas sin pastor. Él quiere que sus ovejas sean guiadas. Ahora, noten cómo el Señor lo promete. Jeremías capítulo 3, verso 15. Es hermoso. Esta es la promesa de Dios a su pueblo. Entonces les daré pastores según mi corazón, que los apacienten con conocimiento y con inteligencia. Esta es una promesa. ¿Por qué esta promesa aparece, hermanos? Porque los reyes y pastores que continuaron después de David, todos los hijos de David fueron reyes, pero cada uno de ellos, o la gran mayoría de ellos, se pervirtieron. ¿Y qué hicieron? Hicieron mal. Y si ustedes leen Ezequiel 34, lo pueden anotar ahí, no tengo tiempo para desarrollarlo. Ezequiel da una denuncia contra los pastores de Israel. Y si ustedes solamente se aprovechan de la lana de las ovejas, pero ustedes no las cuidan, no sanan a la enferma, no cuidan a la que está en sufrimiento, ustedes solamente se aprovechan de ellas. Y esa era la denuncia de Dios contra los pastores de Israel, que eran los reyes de Israel, las autoridades de Israel, los que Dios había puesto para cuidarlos. Imagínate, Dios les había dado pastores a su pueblo que necesitaba pastores y estos pastores se corrompieron a tal punto que Dios dice, no pueden seguir siendo los pastores de mi pueblo, yo mismo los voy a pastorear. Y emite un juicio contra los pastores soberbios y falsos, pero luego de emitir ese juicio da una promesa. Y esta es la promesa, Jeremías 3:15. Esta es la promesa. Entonces les daré pastores según mi corazón, que los apacienten con conocimiento y con inteligencia. Esta es la promesa del Señor, hermanos. Esa promesa se viene a cumplir en el Nuevo Testamento y este es un pasaje, 1 de Pedro 5, que es un cumplimiento de esa promesa.
Pedro diciéndole a los ancianos, que ancianos puede ser anciano, obispo o pastor, son los mismos términos a las mismas palabras para un mismo oficio, anciano, obispo o pastor. Pedro le dice a los ancianos, ¿qué es lo que tienen que hacer, ancianos? Pastoreen. Ancianos, pastoreen. ¿Por qué? Porque así cumplimos la promesa del Señor. Ustedes son la promesa cumplida del Señor, ancianos, dice Pedro a ellos. Ustedes son la promesa cumplida del Señor. Ustedes son la provisión del Señor para la iglesia. La iglesia necesita ser pastoreada, pastorenla. Pero es una advertencia muy seria. Y la advertencia es, no seas como los pastores del Antiguo Testamento que se pervirtieron. Y entonces vamos a ver un juego de contraste aquí. Ahora, antes de llegar a ese juego de contraste que va a ser Pedro en el 2, del 2 al 3, yo quisiera recordarte a ti, que eres oveja de esta iglesia, que los viajeros siempre han necesitado pastores y eso no ha cambiado hoy. Tú necesitas ser pastoreado, necesitas sujetarte a los mayores, como dice el verso 5. ¿Qué dice el verso 5? Asimismo ustedes, los más jóvenes, estén sujetos a los mayores. Yo quisiera ayudarles con la interpretación de este pasaje. No está diciendo que los jóvenes deben sujetarse a los adultos. No, no. Esto es solamente una forma metafórica de hablar. Los jóvenes vienen siendo las ovejas y los mayores vienen siendo los ancianos. No hay ninguna instrucción bíblica que diga que los más jóvenes tengan que sujetarse obligatoriamente a los adultos. Y este no es un pasaje para eso. Este pasaje lo que está diciendo es, ustedes que están creciendo en la fe, que son más jóvenes en la fe, sujétense a los ancianos. Un viajero, una oveja necesita estar sujeta con humildad a sus pastores humildes. Noten que hay una buena salvedad en el carácter. Tanto las ovejas deben ser humildes como los pastores deben ser humildes. Por eso dice el pasaje, todos revístanse de humildad. ¿Quiénes son todos? Los pastores y las ovejas. En su trato mutuo, pastor con oveja, oveja con pastor. Porque Dios resiste a los soberbios. ¿Quiénes son los soberbios? Pueden ser los pastores, pero también pueden ser las ovejas. ¿Pero qué hace con los humildes? Da gracia. Pueden ser los pastores o pueden ser las ovejas. Así que este no es solo un llamado a pastores, sino es un llamado a responder al pastorado. Es un llamado a responder al evangelio y la forma en la que Pedro nos dice que debemos responder al evangelio es con humildad. Porque toda persona que no se somete humildemente a pastores según el corazón de Dios demuestran soberbia y Dios resiste a los soberbios. A mí no me gusta que me digan qué es lo que yo tengo que hacer con mi vida. ¿Eso qué significa? Soberbia. ¿Qué hace Dios con los soberbios? Los resiste. Ahora, ¿qué significa eso de que lo resiste? Pues Pedro hace una cita de Proverbios capítulo 3, 28 al 35. Dice, no niegues el bien a quien se le debe cuando esté en tu mano el hacerlo. No digas a tu prójimo, ve y vuelve y mañana te lo daré, cuando lo tienes contigo. No trames el mal contra tu prójimo mientras habites seguro a tu lado. No pelees con nadie sin motivo, si no te ha hecho daño. No envidies al hombre violento y no escojas ninguno de sus caminos, porque el hombre perverso es abominación para el Señor, pero él es amigo íntimo de los rectos. La maldición del Señor está sobre la casa del impío, pero el Señor bendice la morada del justo. Ciertamente él se burla de los burladores, pero da gracia a los afligidos. El sabio heredará honra, pero los necios hacen resaltar su deshonra. Viajero, necesitas pastores, no puedes solo. ¿Entiendes las dimensiones del impío y el sabio? ¿Del soberbio y el humilde? ¿Qué pasa en el proverbio con los soberbios? Los soberbios son abominación para el Señor. En cambio, los humildes son amigos íntimos de Dios. Para los soberbios les espera la maldición del Señor en sus casas, pero para los humildes, ¿qué es lo que dice el proverbio? Él bendice la morada del justo. Él se burla de los burladores. Esta es una forma de decir soberbia. Para Pedro lo cita como Dios resiste a los soberbios. En Proverbios, aquí en esta versión dice Él se burla de los burladores. Prácticamente lo mismo. Dios se burla de los soberbios, pero da gracia
a los afligidos. Afligidos se puede entender como humildes. Y luego, el final es hermoso. El sabio heredará honra, es decir, el humilde heredará honra, pero los necios hacen resaltar su deshonra. Y vamos a ver cómo Pedro es que articula este asunto de Proverbios con su pasaje. Y veámoslo en el segundo punto. ¿Cuál era el primer punto? Los viajeros necesitan pastores. Segundo punto, los pastores necesitan un príncipe. Los viajeros necesitan pastores. Segundo punto, los pastores necesitan un príncipe. Los pastores necesitan un ejemplo a seguir. Dios no solamente dice, pastoreen bien, hazlo bien, que te vaya bien. No. ¿Qué dice? Dios se asegura de que los pastores pastoreen según su corazón. Se asegura de que no sea como ellos piensan que es gobernar, como a ellos les parece que es liderar. Y se asegura de que los pastores sigan el ejemplo de su hijo, quien fue manso y humilde de corazón. Veamos los tres contrastes que da el pasaje, que muestran la manera como los pastores deben pastorear. Noten que el mandato es pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes. Ahora vamos a ver la manera como deben hacerlo. Primera de Pedro 2b hasta el 3. Dice, ¿cómo deben hacerlo? Velando por él. No por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios. No por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Tampoco como teniendo señorío sobre los que les han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. ¿Notan el contraste? El contraste es hermoso. Ahora, recordemos que Pedro se dirigía a una población grecorromana, el mundo civilizado de los grecorromanos en el primer siglo. Y Pedro ha hablado de tres personajes que casi que son como la cúspide de la virtud de los grecorromanos. Los tres personajes son las autoridades civiles, que podría ser el emperador, los gobernantes. En segundo lugar, los amos, aquellas personas que tenían mucho dinero y tenían esclavos. Y en tercer lugar, los esposos. Eran tres formas de liderazgo. Tres formas de liderazgo nocivo y completamente contrario al liderazgo de los pastores que Dios desea enviar para su iglesia. Y cada una de las características que aparecen aquí en esta porción que acabamos de leer describen la manera como estos líderes ejercían su voluntad, ejercían su influencia, su autoridad. Así que estas personas de Primera de Pedro, tanto las autoridades civiles como los amos o los empleadores y los esposos, cumplen al pie de la letra lo que decía el Proverbio capítulo 3, verso 35. Ellos hacen resaltar su deshonra. Así dice el Proverbio. Recuerden, el sabio heredará honra, pero los necios hacen resaltar su deshonra. Ellos no solamente eran así, no, los emperadores no solamente se enseñoreaban, era que se enorgullecían de ser así. Es que los esposos no solamente eran tiranos con sus mujeres y las trataban como si fueran perros, es que se enorgullecían de tener ese trato con sus esposas. Es que los empleadores no solamente eran crueles e insoportables con sus empleados, es que se enorgullecían de eso. Hacían de lo que los deshonraba algo que resaltar. Y Pedro ha denunciado esto a través de esta porción, porque estos tres aspectos negativos son todo lo que Dios dice, así no debes pastorear. Le está diciendo esto a hombres que lo único que tenían como modelo cercano de autoridad era el gobernante, tal vez su empleador y los esposos a su alrededor. Así que imagínate, mandar a liderar a un hombre en medio de un contexto así en el que todos los hombres son así, en que los líderes son así. Y nos preguntamos, ¿cómo son los líderes en nuestra época? Quiero preguntarles eso. ¿Cuáles son los modelos de liderazgo que tenemos actualmente en nuestra sociedad? ¿Son mentirosos? ¿Qué más? Desahógese, hermano. Esto es un ambiente piadoso para desahogarse. ¿Cómo son? Ávaros, egoístas, soberbios, con sed de poder, autoritarios, mentirosos. Entonces, hay un hombre que está creciendo y se le dice, vas a liderar esto. ¿Y qué es lo que él tiene a su alrededor? ¿Cómo va a hacerlo?
¿Cómo cría a sus hijos un hombre que ha sido criado por otro hombre, que ha sido autoritario, cruel, duro? ¿Qué ejemplo va a seguir? Lo máximo que un hombre alcanza a hacer es decir, yo no voy a ser como mi papá. Pero termina siendo, ¿verdad? Las palabras no tienen poder. O cree que haciendo lo contrario, y mi papá fue muy duro y me dio muy duro, yo a mis hijos nunca les voy a pegar. ¿Mm? Nos vemos en 25 años, amigo. Y tu hijo estará diciendo, mi papá fue muy blando conmigo y sufrí mucho, yo a mis hijos sí les voy a dar. Y así llevamos 5.000 años de historia, hermanos. Esa es parte de nuestra maldición. No hay modelos. Y los modelos para los pastores en la época de Pedro eran así. Esposos duros, empleadores insoportables y emperadores y gobernantes de todos los calificativos que le podríamos poner a los de hoy. Así que ¿a dónde ver? ¿Qué modelo sería el correcto para ver? A Cristo. Ahí aparece nuestro Salvador, Jesucristo. El único modelo a seguir para los pastores. La iglesia necesita pastores y los pastores necesitan un príncipe a quien seguir. Wow, ellos no tenían a dónde ver. El emperador, no. Los esposos, no. Mi empleador, no. Los pastores necesitan un príncipe, el príncipe de los pastores. Una de las cosas hermosas que Dios le promete a este tipo de pastores son dos cosas que me bendijeron mucho mientras preparaba este sermón. Dios le promete a los pastores dos cosas: gracia, y esa gracia es presente. Tú en el presente necesitas gracia, y Pedro ha dejado claro eso desde el inicio. Y hemos aprendido a saludarnos. ¿Cómo nos saludamos? Gracia y paz. Es un deseo, nos saludamos así, es un deseo. ¿Yo qué deseo para ti? Los colombianos nos decimos buenos días, y eso es un deseo. No es un saludo, es un deseo. Buenos días. Es casi como decir que tengas un buen día. Solo que nosotros somos más reducidos, ¿cierto? Buenos días. Nosotros nos decimos gracia y paz como un deseo. Y para Dios no es solamente un deseo, sino es una promesa cumplida. Dios promete dar gracia a los pastores humildes en el presente. Pero en el futuro les promete algo más. ¿Qué les promete? Una corona de gloria. Así que en el presente los pastores necesitan gracia y paz. ¿Por qué necesitamos los pastores gracia y paz? Porque, hermanos, cuando nos vestimos de humildad, que es la voluntad de Dios, vamos a sufrir. Los pastores vamos a sufrir. Los sufrimientos del pastor son distintos a los sufrimientos de sus ovejas. Los sufrimientos de sus ovejas son tener que lidiar con empleadores duros, las hermanas con sus esposos, los esposos creyentes luchando con sus esposas tal vez no creyentes. Los pastores, aunque sufren de cierta medida esto también, sufren por hacer la voluntad del Señor y que sus ovejas no reciban eso como cuidado. Es como cuando un papá corrige amorosamente a un hijo y el hijo no lo recibe como algo amoroso, sino como algo nocivo. ¿Qué esperas tú de un pastor? Es una buena pregunta. ¿Qué esperas tú de un pastor? Y la mayoría de las personas dirán, no, yo espero que un pastor siempre me ame. Sí, yo espero siempre que me ame, que me abrace, que me anime, que me llame, que me visite, que esté pendiente de mí, que sepa el nombre de mi papá, de mi mamá, de mi abuelo, de mi tía, que sepa la fecha de mi cumpleaños. ¿Cómo es que el pastor no sabe la fecha de mi cumpleaños? ¿Qué esperas de tu pastor? Ahora, no digo que estas cosas no sean importantes, pero ¿qué es lo que esperas de un pastor? Lo que esperas es enseñanza, exhortación y consolación. Debes esperar eso porque es lo que la palabra dice, que es lo que hacen los pastores. Enseñar, exhortar, consolar. ¿Con qué? Con la palabra del Señor. Pero a veces cuando hacemos eso, con mucho temor, he tenido que exhortar a alguien, llamarlo al orden, recordarle las palabras de Cristo, porque no son mis palabras, son las palabras del buen pastor. Y al hacerlo, señalar que va por mal camino. Algunas personas dicen, me gustaba mi pastor hasta ahí. Estoy de acuerdo contigo en ciertas cosas, pero hay cosas que no estoy de acuerdo contigo. Ah, qué conveniente. Y hermanos, eso nos pasa. A mí me ha pasado con las personas que me pastorean.
porque queremos escoger, ¿será que sí? No, pero eso no me parece como tan chévere. Y entonces somos selectivos en nuestra relación pastoral. Y esta no es la manera. Así que los pastores de alguna manera sufren tener que exhortar a las ovejas, llamarlas al orden, cuidarlas, consolarlas, estar con ellos. Pero Dios les provee gracia, con una condición, si son humildes. Ahora, esta no es la gracia salvadora, sino es la gracia constante que nos deseamos. Dios añade gracia cuando su palabra es leída. Dios añade gracia cuando oramos. Dios añade gracia cuando podemos pastorearles. Dios añade gracia. Y es lo que necesitamos día tras día. Las ovejas reciben gracia al ser humildes y recibir el consejo de sus pastores, la reprensión, la corrección, el ánimo. Los pastores reciben gracia cuando sus ovejas no responden de la mejor manera. Y reciben esperanza cuando recuerdan que el príncipe de los pastores un día volverá y les dará la corona de gloria. Esa es una maravillosa promesa. Ahora, uno de los aspectos que quisiera señalar, porque ustedes dirán, bueno, no hablamos mucho acerca de los requisitos o las funciones específicas. Déjenme volver ahí por un momento al capítulo 2, al verso 2, perdón. Quisiera solamente repasarlo. Noten cómo dice, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente. Cada una de estas cosas son una tentación. Todo pastor siente la tentación de vivir de esta manera, por obligación y no voluntariamente como Dios quiere. No por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Tampoco como teniendo señorío, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Y esta parte final, demostrando ser ejemplos del rebaño, fue una de las cosas que más me impactó a mí, porque quisiera ser muy honesto con ustedes. Y es que cuando leí esta parte, demostrando ser ejemplos del rebaño, mm, demostrando ser, no solamente ser ejemplos, sino demostrando ser. Yo no solamente debo ser un pastor, sino debo demostrar que soy un pastor, mostrarme como un pastor. Y eso ha costado en gran medida en mi orgullo y en mi manera de ser. Porque aunque ustedes me ven aquí muy no, elocuente, no sé si sea la palabra, no soy muy elocuente, pero no sé, muy fluido en hablar y no sé qué. Cuando me conoces en persona, sabes que me cuestan las conversaciones porque soy una persona muy tímida. No sé cómo hablar, no sé, es como, hola, hey, ¿cómo estás? Y a veces es primera vez que vienes. No, pastor, llevo aquí 7 años. Wow. Uno se quiere morir, hermanos. Yo no vuelvo a saludar a nadie nuevo. No, qué vergüenza. Pero, ¿cómo así que 7 años? O sea, bueno, lo que pasa es que yo vengo por ahí cada 3 meses. Y gracias a Dios. Así que, hermanos, somos hombres tan falibles, como se acaban de dar cuenta. Somos hombres tan falibles y tenemos la tentación de no mostrarnos como pastores, como personas asequibles, como personas a las que ustedes pueden venir con confianza, hablarnos, encontrarnos entre semana, llorar juntos. Es difícil cuando logro pasar el umbral de la confianza, que eso ha sido muy hermoso. Eso sí, bueno, ahí se experimenta otra cosa. Pero ese primer contacto me cuesta tanto, hermanos, porque soy demasiado tímido y es difícil. Y lucho con eso. Deben saberlo. Así que abrácenme, salúdenme, ayúdenme. Tal vez encuentre una forma. Pero yo quisiera bendecirlos principalmente con lo que el Señor me ha dado, la predicación de la palabra. Yo sé que les bendice más el que yo les dé la palabra del Señor y les predique, que tal vez yo sea el mejor relacionista público de este lugar, porque esa es la forma como el Señor me ha enviado a pastorearlos. Pero sé que debo ser cercano a ustedes, que debo entregarme. Ahora, en mi juventud también me he sentido como cuando alguien va al médico y entra a la puerta de la cita y, ay, señorita, mamita, ¿usted cuántos años tiene? Y la doctora, así con 25 años, diciendo otra vez,
Bueno, hermanos, me ha pasado un montón de veces. Ah, ese muchacho tan joven, ¿qué vas a ver? Véalo cómo se viste, cómo se peina, cómo... Bueno, digamos que por eso hemos pasado los últimos años de mi vida. Y sé, hermanos, que necesito reflejar con cada vez más responsabilidad y amor por ustedes mi compromiso por cuidarlos. Y por eso ahora uso camisas. Créanme, hermanos, esto es solo amor por esta causa, porque no quisiera que una camisa estorbara un mensaje. ¿Cómo podría una camisa estorbar el mensaje de la palabra del Señor? Así que prefiero incomodarme yo y no cerrar el corazón de alguien. Porque si una camisa permite que tú estés más atento, pues me la voy a poner. Pero quiero que sepan que es costoso. Bueno, también. A mí me encanta que hay gente que agarra las cosas así, bro. O sea, el que no entendió, dije costoso y bueno, las camisas pueden ser costosas, sí. Yo no estaba diciendo eso, estaba diciendo que era costoso, difícil, sí. La palabra no estuvo muy útil, ¿verdad? Pero bueno, también. Así que noten que los pastores necesitan gracia y constantemente recordar que el príncipe de los pastores tiene una corona esperándonos para poder soportar semana a semana y ser fieles, seguir siendo fieles. Y a veces cuando no tenemos fuerzas, continuar, seguir y hacerlo por amor. Y a veces no hay tiempo y los niños y las ocupaciones y ahora estoy estudiando, estoy haciendo un pregrado en teología. Eso implica mucho estudio, hay muchas cosas que atender, hay un montón de asuntos que hacer. Y aún así, yo necesito sentarme a la palabra y amarlos y juiciosamente exponer la palabra con fidelidad porque sé que es lo que ustedes necesitan. Y lo hacemos con amor, trasnochamos, madrugamos, nos entregamos. Quisiéramos hacer más. Por eso necesitamos más pastores, hermanos. Para que seamos más, porque yo quisiera poder visitarle a cada uno, conocerlos y con los que he podido es hermoso, pero te digo, hermano, me alegró verte, nos vemos en 2 años. Porque imagínate, así que tal vez estás en lista, algún día llegaré. Pero me alegra cuando el pastor Freddy puede ir y atender, cuando Jason, cuando los hermanos pueden servir, pueden ayudarnos en esta labor. La iglesia necesita pastores, los pastores necesitan un príncipe y por último, el príncipe es el buen pastor, Cristo. El príncipe es Cristo. Ahora, en Jeremías, Dios prometió darles pastores a su pueblo, conforme a su corazón, pero Dios hizo más que eso, nos dio un pastor rey, como en el Antiguo Testamento. Solo que ahora este sí era el verdadero pastor y rey, un gobernante supremo y humano. Dios hecho hombre para pastorear su nueva creación. Vean cómo lo dice Isaías 40, versos 10 y 11. Isaías 40, 10 y 11. Miren, el Señor Dios vendrá con poder y su brazo gobernará por él. Con él está su galardón y su recompensa delante de él. Verso 11. Como pastor, apacentará su rebaño. En su brazo recogerá los corderos y en su seno los llevará. Guiará con cuidado a las recién paridas. ¿Notan el contraste entre estos dos versículos? Él gobernará con brazo firme y vendrá a reinar. Y como pastor, apacentará su rebaño. Esta es la promesa de Dios. Y Dios lo cumplió en Cristo. Lo cumplió en Cristo. Así Cristo lo dijo. Juan capítulo 10, verso 11 al 15. Estas son las palabras de Jesús mismo. Él mismo es el buen pastor. ¿Qué dice el 11? Yo soy. Estas son las palabras de Jesús. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye, entonces el lobo las arrebata y las dispersa. El asalariado huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y ellas me conocen. Al igual que el Padre me conoce, yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Hermanos, Dios nos ha provisto del buen pastor, del príncipe que es Cristo. Así lo ha hablado Pedro en su propia carta, 1 de Pedro capítulo 2, verso 24 al 25. Él mismo
llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Vean, este verso 25 es tan hermoso. Pues ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas. Él es el buen pastor. Dios sigue pastoreando como el buen pastor a su pueblo a través de pastores. Pero sigue siendo Él y solo Él, el buen pastor. Conclusión, hermanos, Dios desea pastorear a su pueblo. Dios desea pastorear a su pueblo. Lo desea hacer con hombres humildes según su corazón. Y les promete a estos hombres gracia y una corona de gloria que recibirán de aquel que es su verdadero pastor, Cristo. La pregunta aquí para ustedes es, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Algunos aquí tienen un llamado pastoral. Otros no lo tienen. Entonces, ¿quién eres? Si no eres pastor, ¿qué eres? Oveja. Ahora, ¿qué tipo de oveja eres tú? Porque oveja el Señor te ha dado pastores, así que el llamado es, sujétate con humildad y recibe gracia a través del cuidado de hombres humildes e imperfectos. Ora por ellos. Ahora que sabes la responsabilidad que el Señor nos ha encomendado, ora por nosotros y sujétate con humildad. Pero tal vez tú no eres una oveja, porque, hermanos, no todos los que están aquí son ovejas. ¿Quiénes son las ovejas del rebaño de Dios? Los que conocen la voz de su pastor. ¿Y quiénes conocen la voz de su pastor? Los que tienen oídos para oír la voz de su pastor. ¿Y quiénes tienen oídos para oír la voz de su pastor? Los que están vivos, que antes estaban muertos en sus delitos y pecados, pero ahora viven para escuchar la voz de su pastor y seguirla. Quien está muerto no puede escuchar la voz de Dios y cuando escucha, la rechaza. En su soberbia piensa que esto es una estupidez, que no la necesita. ¿Para qué? Cuando tengo 80 años y me vaya a morir, de pronto ahí digo, Señor, perdóname, ahora sí. Necio. Necio. Ahora, si no eres una oveja y no eres parte del Señor, hoy el Señor te llama. Porque no puedes vivir tu vida sin el buen pastor. Porque ser una oveja descarriada que no tiene un pastor te va a hacer sufrir por los motivos incorrectos. No puedes seguir viviendo tu vida siguiendo falsos líderes, falsos caudillos, cada 4 años apoyando un color, falsas esperanzas, corriendo tras las esperanzas falsas de este mundo, tras los hombres, tras los nombres que un día están y mañana no. Pero Dios permanece en su trono para siempre y desde allí nos pastorea. Así que esta es una invitación del buen pastor a todos los que no son sus ovejas, a que escuchen su llamado. Corre al buen pastor, arrepiéntete de tus pecados, cree en Él y solo Él, el buen pastor, te llevará junto con las demás ovejas a su casa para vivir con nosotros para siempre. Ahora, hermanos, quiero que nos pongamos en pie y leamos este último pasaje, Apocalipsis capítulo 7, verso 16 al 17. ¿Saben qué es Apocalipsis? El final. Vimos a los pastores desde Moisés, imagínate, bien atrás. Ahora veamos cómo luce esto en Apocalipsis. ¿Qué dice? Ya no tendrán hambre ni sed, ni el sol les hará daño, ni ningún calor abrasador. 17. Pues el Cordero que está en medio del trono, ¿qué va a hacer? Los pastoreará y los guiará a manantiales de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Este es el cuidado del buen pastor, hermanos. Desde el principio hasta el final, Dios nos pastorea. El Señor bendiga su palabra. Padre nuestro, buen pastor, nos acercamos a ti, tan contentos y tan alegres de ser tus hijos.
pero también, Señor, con la compasión de ver a las ovejas perdidas de este mundo. Señor, es desolador ver cómo el odio, el rencor, el miedo, la angustia, el suicidio, los homicidios, la violencia aumenta. Ovejas sin pastor. Este mundo corre tras líderes falsos y soberbios. Tristemente, en tu iglesia muchos han tenido que experimentar la soberbia de sus pastores y han cerrado su corazón a ti, Señor. Y de tal forma muchos se han alejado de tu iglesia. Pero Señor, por favor, si ese es el caso de alguien aquí, restaura el corazón por tu palabra que ha sido hoy predicada. Y permite, Señor, que con sincero deseo estos hermanos y con gran humildad decidan ser pastoreados, ser cuidados y reciban tu pastoreo maravilloso. No pastoreas directamente a nadie. Señor, pastoreas a través de los pastores que has dado a tu iglesia. Desde Moisés hasta nuestro Señor Jesucristo en Apocalipsis. Tú has pastoreado tu iglesia y en esta temporada, mientras esperamos el retorno del Rey, mientras esperamos al buen pastor, al príncipe de los pastores, somos bendecidos por los pastores que has dado a esta iglesia. Y te pedimos, Señor, que levantes hombres fieles, que prediquen la palabra del Señor, humildes. Guárdanos de la soberbia, Señor, y ayúdanos a servirte a ti y a servir a esta iglesia con integridad. Te lo pedimos, Padre. Oramos, Señor, también por pastores para Mindú, esta población de personas que no te conocen. Señor, envía obreros así, fieles, voluntariamente, no por obligación, con sincero deseo, no por ambiciones ocultas, demostrando ser ejemplos del rebaño, no como enseñoreándose. Por favor, levanta hombres y usa este sermón para llamar a hombres al servicio del pastorado. Trae obreros a tu mies, Señor, y levanta pastores en esta iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. El Señor los bendice. El sermón ha terminado, pero la palabra del Señor seguirá haciendo su obra en nosotros. Te esperamos la próxima semana para una nueva entrega de un sermón en Hila. Gracias y paz.